Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Dice la Biblia las siguientes palabras. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos, hermanos, por favor. Padre, gracias por la porción de tu palabra que hemos leído y por las siguientes que vamos a estar buscando en la Biblia en los siguientes minutos, porque la importancia de tu palabra en nosotros y que la busquemos, la leamos, pero también la apliquemos a nuestras vidas, será lo que va a producir fe en nuestro interior para poder vivir las verdades eternas. Señor, te pido tu bendición para el mensaje y de igual forma, Señor, que al presentar tu palabra, esta sea expuesta, quiero decir, podamos escucharla físicamente, pero sobre todo que quede marcada de manera muy, muy particular, Señor, en nuestras vidas, de forma que podamos aprender a ponerla en práctica, ser oidores, no ser oidores olvidadizos, sino que escucharla y poderla practicar. Hablamos, oramos en tu nombre en esta tarde y te rogamos que nos enseñes más y podamos crecer de forma espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pedro se encargó en este pasaje específicamente, de enaltecer un poco la obra del Señor Jesucristo. Él declara que nos hizo renacer, Dios nos hizo renacer, es decir, nos hizo por su poder nacer de nuevo mediante, dice el mismo versículo 3, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gracias a su muerte, sepultura y resurrección del propio Señor Jesucristo, es que usted y yo tenemos el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, que es la acción pertinente y requisitoria de parte de Dios para que una persona pueda tener su entrada gratuitamente al cielo. Es necesario, nacer de nuevo, le dijo el propio Señor Jesucristo a aquel abogado de la ley de Moisés llamado Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo, el nuevo nacimiento o el renacimiento, que es una obra propiamente del Señor Jesucristo. Y gracias a esa obra redentora de Cristo, hemos nacido de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, dice, para poder obtener y ser partícipes, versículo 4, de una herencia, declaró el apóstol Pedro, pero de una herencia con unas características muy singulares. Una herencia incorruptible, es decir, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina propiamente, que no se infecta, que no se contamina de pecaminosidad, de mundanalidad, e inmarcesible, es decir, que no se marchita. Es una herencia reservada en los cielos para vosotros, dice la Biblia. Y al final del versículo 9, recalca el apóstol Pedro
que habiendo obtenida la fe en el Señor Jesucristo, por la cual hemos sido renacidos no porque hayamos nacido ya una vez espiritualmente, sino porque físicamente hemos tenido un nacimiento físico. El renacimiento espiritual es el segundo nacimiento, pero esto es de manera llevada a cabo del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pedro resalta la obra y la persona en un sentido sintetizado del propio Señor Jesucristo. Es importante entender, hermanos, que creemos en Cristo cuando nos hemos convertido a la fe y hemos pasado a ser parte del pueblo de Dios, es porque hemos creído en Cristo. Estamos esta mañana reunidos y motivados a habernos despertado a determinado horario en la mañana para prepararnos y darnos un encuentro, presentarnos, encontrarnos con nuestro Dios esta mañana en el templo, porque reconocemos a Jesucristo en nuestras vidas, porque hemos creído en Él. Nuestro testimonio, nuestra vida diaria, nuestro actuar, nuestro proceder constantemente y en donde quiera que estamos, siempre es movido y alentado por Jesucristo. De hecho, en el libro de los Hechos nos recuerda en la palabra de Dios que a los primeros cristianos se les llamó como tal cristianos porque ellos todo lo que llevaban a cabo lo relacionaban con su Dios y con su Salvador, con Cristo, con Jesucristo. De ahí el nombre cristianos, que significa cristitos o pequeños cristos, porque eran el pueblo que no era creyente miraba propiamente en los cristianos como un reflejo del Señor Jesucristo, de lo que ellos habían oído, en algunos casos lo que habían visto de Cristo, ahora lo estaban mirando fuertemente reflejado y manifestado en el actuar de aquellos hermanos en Cristo, los discípulos del Señor, que les llamaron posteriormente cristianos, pequeños cristos. La pregunta es, ¿por qué estamos creyendo en Jesucristo? ¿Por qué estamos seguros en Cristo? Hemos creído en Él y entonces estamos seguros que creímos en Cristo. En cierta ocasión, una hermana que llevamos a los pies de Cristo, es decir, pudimos testificar, mi esposa y su servidor, del mensaje del Evangelio. Ella decidió aceptar a Cristo en su vida como su Dios y su Salvador y comenzó a manifestar claramente el hecho de que realmente estaba en la fe de Cristo. La Biblia dice en Santiago que aquel que tiene fe en Cristo lo va a demostrar a través de las obras. La fe es demostrada a través de las obras. Una persona es justificada por la fe y por las obras, dice Santiago. No puedes decir que tienes fe si no lo manifiestas a través de tus obras, de tu actuar, de tu hacer. Si estás en la fe de Cristo, esa fe te ha justificado y las obras manifiestan que has sido justificado a través de la fe de Cristo. Así que en Cristo realmente estamos seguros. Amén, hermanos. Estamos seguros. El hecho de haber creído en Él nos emite una seguridad que nadie nos puede quitar, que nadie la puede disminuir, que no puede ser menos. Así que quiero presentarle en esta mañana, hermanos y muchachos, cuatro razones por las cuales estamos seguros en Cristo. Hemos creído en Cristo, decía como esta hermana, pero con el paso de algunos meses algo sucedió y entonces comenzó a dudar. El denuedo que ella tenía en la vida cristiana comenzó a menguar y entonces comenzó a dudar de que realmente ella estaba en Cristo. Y entonces comenzó a poner en tela de juicio lo que ella había creído, lo que la Biblia expresaba y expresa claramente, de que aquellos que están en Cristo son nueva creación, y entonces comenzó a dudar. Perdió su seguridad, no perdió ella perdió su propia seguridad, no que el Señor Jesucristo le haya menguado su seguridad. Ella comenzó a pensar que ya no estaba segura en Cristo cuando siempre lo estuvo.
Entonces tenemos que meditar, hermanos, y evaluar que en Cristo estamos seguros. ¿Por qué estamos seguros cuando hemos creído en Cristo y ahora que estamos en la fe de Cristo, debemos de vivir una vida con todo denuedo, como lo hacían los apóstoles al predicar? Predicaban con denuedo. El término denuedo quiere decir seguridad. Ellos tenían la seguridad en Cristo, y con ese denuedo, ese mismo denuedo en Cristo, lo manifestaban cuando predicaban el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Pero esa seguridad, hermanos, todavía permanece en aquellos que hemos creído realmente en Jesucristo. Si usted y yo realmente hemos creído en Cristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, de una manera genuina y sincera, entonces estamos seguros en Él. Número uno, estamos seguros en Cristo, número uno, porque Él es el Hijo de Dios. No es un profeta, no fue un gran revolucionario, aunque vino a revolucionar la mentalidad y la idea o la mentalidad de muchas personas, pero no fue ni será un revolucionario. Él es el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando fue anunciado su nacimiento, se anunció justamente la naturaleza propia de Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo 35, dice la Biblia así. Lucas 1, 35, respondió el ángel. ¿Se acuerdan que el ángel se le apareció a Jesús y luego a María? Versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Es decir, que iba a embarazarse sin haber conocido varón. ¿Cómo será esto? Preguntó María, pues no conozco varón. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, que llevaría en su vientre María, será llamado Hijo de Dios. Ahora, el término Hijo de Dios, acá en Occidente, usted y yo lo entendemos como la simiente de un padre, el hijo de fulano de tal. Pero en el lejano Medio Oriente, ellos entendían esta frase en su idioma original, Hijo de Dios, como aquella persona que era la misma del cual se está describiendo, de quien es hijo. Decir Hijo de Dios, es decir, Él es Dios mismo. De hecho, ¿se acuerdan cuál fue uno de los pretextos por los cuales los judíos asesinaron al Señor Jesucristo? Ellos dijeron, los judíos, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, porque se dice ser igual a Dios diciendo ser el Hijo de Dios. Así que decir, cuando Cristo dijo, yo soy el Hijo de Dios y esta profecía se cumple en mí, ¿se acuerdan cuando fue a una de las sinagogas y tomó el rollo de Isaías, lo leyó, sobre mí estará el poder de Jehová, y comenzó a leer ese pasaje de Isaías? Lo cerró y dijo, esa profecía se ha cumplido hoy. Y se salió y lo quisieron apedrear y no sucedió nada. Pero lo comenzaron a culpar porque él decía ser el Hijo de Dios. Es decir ser Hijo de Dios, es decir, soy de la misma naturaleza que Dios mismo. En otras palabras, yo soy Dios mismo. Así que, ¿cuál es la primera razón por la cual estamos seguros en Cristo? Porque Él es el Hijo de Dios. Su naturaleza fue anunciada antes de nacer. También este título que fue conocido también por los demonios. Los demonios conocían a Jesús en su ministerio como el Hijo de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 29. Mateo 8, 29 dice en la Biblia, y clamaron. Aquellos demonios, ¿se acuerdan que estaban en Gadara? Dice que vinieron dos al encuentro, dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Versículo 29 de Mateo 8. Y clamaron diciendo aquellos dos endemoniados más bien, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Llegaron esos dos hombres, dos varones que habían sido posesionados por un par de demonios, y estos demonios que estaban posesionados de estos varones vieron a Jesucristo que llegó a Gadara y le dijeron: ¿qué? ¿A qué vienes? ¿Nos vas a llevar al abismo antes del tiempo que nos corresponda que lo hagas? Pero le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Estaban reconociendo a Jesucristo como Dios mismo. Así que creemos en Jesucristo y estamos seguros en Él porque Él es el Hijo de Dios. No solamente su naturaleza fue anunciada antes de nacer, sino que este título fue reconocido por los demonios. Pero también este nombre, Hijo de Dios, fue reconocido, hermanos, por Natanael. Juan capítulo 1, versículo 49. Juan capítulo 1, verso 49, dice en la Biblia así, Juan 1, 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Así que Natanael, uno de los discípulos del Señor, un seguidor de Él, reconoció a Jesucristo propiamente como el Hijo de Dios. Versículo 49. Le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Le dijo maestro, porque lo reconoció como el maestro espiritual de él mismo, del pueblo, pero también dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios mismo. Así que en Cristo estamos seguros, hermanos, porque Él es el Hijo de Dios. Natanael lo reconoció, Juan el Bautista también, los demonios lo reconocieron, el centurión romano reconoció a Cristo como el Hijo de Dios, el eunuco de Candace también reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, y muchos más. Así que estamos seguros en Cristo porque Él es el Hijo de Dios. Número 2, segunda razón por la cual en Cristo estamos seguros, hermanos, es porque Él es la piedra fundamental de nuestra fe. No hay otro fundamento que se pueda colocar de nuestra fe cristiana si no es única, solamente y absolutamente en Cristo. Si me acompaña a Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, Hechos 4, 11 y 12, en la predicación de Pedro y de Juan, ellos declararon como una grande premisa en su defensa frente al concilio. Los habían aprendido algunos ancianos o de la guardia de los judíos, y los llevaron al concilio o al Sanedrín. El Sanedrín o el concilio estaba compuesto por 70 líderes del pueblo de Israel, que era el órgano de autoridad más alto del pueblo judío. Y los llamaron a cuentas y le dijeron: no pueden predicar más en el nombre de Jesús. Entonces comenzaron ellos a presentar una defensa, el hermano Pedro y el hermano Juan, los apóstoles, y en el versículo 11 y el versículo 12 dijeron lo siguiente del capítulo 4 de Hechos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Miren, ustedes nos están diciendo a nosotros que no prediquemos más en el nombre de Jesús, pero queremos recordarles que Jesús, Él es la piedra, es la roca, es la piedra, pero ustedes lo han reprobado. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual, Jesucristo, la piedra, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro más hay salvación, es decir, en ninguna otra persona hay salvación, porque Él es la roca, Él es el ángulo que establece el cimiento y toda la obra y todo el crecimiento de esa obra. En ningún otro hay salvación. Él es la piedra fundamental, hermanos, de nuestra fe. Por eso en Cristo estamos seguros, porque fue parte esencial también de la predicación de Pedro y de Juan. El apóstol Pablo también lo declaró en Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la Biblia así. Efesios 2, 20. Edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué estaba declarando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Les dijo, miren, tenemos que ser edificados, la iglesia va a ser edificada y el pueblo de Dios será edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué apóstoles y profetas? ¿Que no el fundamento es Cristo? Sí, pero los profetas y los apóstoles, ellos echaron el cimiento de la predicación que es Jesucristo mismo. Por eso Pablo reconoció que el fundamento de los apóstoles y profetas era la predicación de Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque fueron los primeros que predicaron el evangelio, los apóstoles, los 12, y los profetas, que eran predicadores nada más. ¿Por qué en Cristo estamos seguros, hermanos? Porque Él es el Hijo de Dios, no hay duda. Él no es un profeta, Él no es un gran iniciado, Él no es el iniciador de una logia ni de una secta. Él es el Hijo de Dios. En Cristo estamos seguros porque Él es la piedra fundamental de nuestra fe. Pero también en Cristo estamos seguros, tercera razón, porque es quien le da sentido, hermanos, al cristianismo, Jesucristo. La vida cristiana, es decir, el cristianismo en acción, el verdadero cristianismo bíblico, tiene sentido porque lo estableció, esa norma de vida ha sido establecida por Jesucristo. Él vino a establecer una forma de vida diferente y un estilo de vida transformador digno de ser imitado, dice la Biblia. Si volvemos a Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Primera de Pedro 2:21 dice la Biblia lo siguiente, Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, aunque el versículo aquí primariamente en su interpretación se está refiriendo, como dice, las aflicciones, dice, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Los padecimientos de Cristo es una, no quiero decir la palabra premonición, pero es en sentido proléptico, vendría siendo que estaba anunciando que los creyentes, los que creyéramos en Él, los hijos de Dios, tendríamos padecimientos también como Él, de desprecio, de desecho, de soledad, en ese sentido, por ser hijos de Dios, por ser hijos del Señor Jesucristo, del Señor. Dice, pero nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. No solamente respecto a los padecimientos, sino en toda la vida cristiana, Él nos ha dado ejemplo de cómo proceder en determinadas situaciones. Es fascinante, hermanos, leer los evangelios, porque al leerlos nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo sabiamente respondió a los ataques y le respondió con palabras precisas, exactas, a aquellos que lo querían y lo insultaban, lo menospreciaban, lo hacían menos. Él sabía responder palabra precisa, palabra correcta, y los dejaba callados. O no respondía. Porque no siempre, hermanos, vamos a tener que responder. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra propia naturaleza nos dice, me dicen, les regreso. Y algunas personas nos hacen ver que quedarse callado es debilidad de carácter. Y no es así, más bien es prudencia. La prudencia no solamente nos lleva a decir lo que debamos decir o contestar si tenemos que contestar, sino que también la prudencia nos dice, guarda silencio cuando tienes que guardar silencio. Y de Cristo lo aprendimos. En varias ocasiones Cristo se quedó callado cuando le hicieron cuestionamientos. ¿Verdad que sí, hermano? Tenemos que aprender de Él. ¿Por qué estamos seguros en Cristo? Porque Él es quien le da sentido al verdadero cristianismo. Tenemos que aprender a vivir. Nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cristianismo sin Cristo, hermanos, pues obviamente no sería cristianismo.
Pero lo que ha sucedido en la actualidad, hace ya muchos años a la fecha, es que se dice vivir un cristianismo tan ligero y tan mezclado, yo le diría tan light. Ya no sería un cristianismo plus, ese fuerte, concentrado, ¿no? Que vale la pena, sino es muy light. Cualquiera hoy en día dice que es creyente, que es cristiano. Cualquiera hoy en día puede decir, pues estoy viviendo la vida cristiana y Jesús es mi salvador. Y empiezan a hablar, ¿no? ¿Y a quién quieren impresionar? Pues, ¿quieres políglota? A ver, pues, dime otra palabra que no sea nada más esa, ¿no? Y quieren impresionar, y el bro, ¿qué pasó, bro? Ya llegamos aquí a la congre. Dice, voy a la congre. ¿Qué es eso? Ahora todo quieren simplificar, ¿verdad? Todo es quieren hacerlo tan práctico, tan simplificado. Si va uno a reportar un extravío, ya no va uno a fiscalía. Ahora, con una aplicación código QR, lo escaneamos desde la casa, lo podemos hacer y imprimimos el reporte. Todo se simplifica. En la tecnología no se diga, ¿verdad? Ahora venden agencias de viajes virtuales. Puedes ir a conocer otro país sin necesidad de viajar, ¿verdad? Lo hacemos virtualmente. Yo sí quiero viajar. Y ahora el cristianismo también lo quieren ver simplificado y ponerlo de una manera muy práctica. Entonces lo están minimizando. Le están quitando el valor, ¿no? Ahora hay iglesias, ya lo sabemos, lo que vino a hacer la pandemia es descomponer muchas cosas en la vida cristiana. Y eso demostró nada más que los cristianos somos muy débiles. Y el cristianismo que había en ese entonces era muy débil, muy laxo, en comparación con el verdadero cristianismo del Nuevo Testamento. Hay pastores virtuales, ya no necesitas ir a la iglesia. No estoy hablando de las transmisiones en vivo de las iglesias, estoy de una iglesia establecida en un lugar. Estoy hablando de iglesias virtuales. Hay un pastor virtual que no te va a ninguna iglesia, de su casa predica, y hay miembros de esas iglesias virtuales que no necesitan salir de su casa, allí están. ¿Qué compromiso tienen? Ninguno. La Biblia dice que no tenemos que dejar de ir a congregarnos donde la iglesia está, donde está el punto. Lo práctico ahora es ya no tener un libro, la Biblia, las páginas, que nuestras manos toquen las páginas sagradas de la palabra de Dios. Ahora lo más práctico, lo más simplificado, pues es, traigo la aplicación descargada en el celular, la llevo a la iglesia. Hasta el himnario, había un joven en la iglesia que cantamos y levantaba el celular porque era como el himnario, y ahí estaba leyendo el himno. Y luego lo tenía, le digo, ¿qué traes allí? Dice, traigo el himno en inglés y en español. Así que la misma pantallita, verá, lo tenía ahí traducido. Si apenas sabes hablar español, ya lo quieres traer ahí en inglés. Todo se simplifica. Desgraciadamente el cristianismo nos está simplificando mucho hoy en día. Mucho. ¿Quién es el que le da sentido al cristianismo? Jesucristo, y Él no ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de no caer en las garras de esta sociedad, de cómo están manipulando, transformando y haciendo menos el cristianismo bíblico. No seamos nosotros de esos cristianos prácticos que quieren simplificar todo y convertir el cristianismo a una practicidad increíble como todo lo demás. No dejemos de volver a los fundamentos de la palabra de Dios, tener nuestra Biblia en la mano, rozar, tocarla, tenerla al alcance, traer nuestro himnario, orar al Señor, cantar como es debido, y hacer, vivir y hacer la vida cristiana como lo enseña la palabra de Dios, de acuerdo a los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos seguros en Cristo? Porque Él es el Hijo de Dios. Número 2, porque Él es la piedra fundamental de nuestra fe. Número 3, porque Él es quien le da sentido al cristianismo. Al cristianismo no le da sentido nadie, ninguna persona, ningún personaje histórico, ningún personaje, mucho menos ficticio. Quien le da sentido y fundamento a la vida del creyente es el Señor Jesucristo. Y cuarto y último, ¿por qué estamos seguros en Cristo? Porque Él nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Sencillamente.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Pablo dijo lo siguiente. Primera Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o ya sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así lo enseñó Pablo, hermanos. Señor Jesucristo nos ha amado y entregó su vida por nosotros. Pablo se lo recordó a los tesalonicenses y nos lo recuerda a nosotros. Ya sea que vivamos o que durmamos, vamos a vivir juntamente con Él, quien murió por nosotros. Así que en Cristo estamos seguros. Él nos ama. Él entregó todo, ya lo miramos en la escuela dominical. Así lo aprendió la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, 4. Dice la Biblia, Efesios 2, 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, por su gran amor con que nos amó. Vale la pena vivir la vida cristiana tal como lo describe la palabra de Dios. Vale la pena, hermanos, servir al Señor. Vale la pena porque Él nos ha amado y entregó su vida por nosotros. Así lo enseñó Pablo. Así lo aprendió la iglesia de Éfeso. Así lo creemos y así lo testificamos también. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder fortalecer más nuestra confianza, nuestro denuedo y nuestra seguridad en la fe de Cristo. Nunca dude si realmente está en lo correcto. La duda siempre va a llegar en algún momento dado. ¿Estaremos siendo correctos en la fe que estoy? ¿Estaré en lo cierto creyendo en Cristo? ¿Qué tal si hay algo mejor que eso? No puede haber algo mejor que Jesucristo. No puede haber algo mejor que el verdadero cristianismo bíblico. No puede haber algo mejor que tener una estrecha relación con Dios. Y nosotros somos los que le damos la forma, el sentido, la cercanía, la proximidad a nuestra intimidad con el Señor. Y Él está siempre dispuesto a recibirnos. En Cristo estamos seguros. No lo dude. No llegue algún día, Dios nos guarde y nos libre de que alguien llegue con el pastor y le diga, pastor, mire, aquí está el himnario, aquí está la Biblia, el certificado de bautismo, el del discipulado. Creo que me equivoqué por muchos años, me dijo un hermano un día. Llevo tantos años en la iglesia bautista y me he dado cuenta desde que fue un fracaso. Perdí 20 y tantos años de mi vida. Estaba equivocado. Llegó un hermano a la iglesia algún día en la tarde, diciendo que se había equivocado, habiendo creído en Cristo. Que Dios nos libre, hermanos, de pensar algún día así, que lleguemos algún día, Dios nos guarde. En Cristo estamos seguros, amén. Y ese denuedo debe de ir en incremento, día tras día, día tras día, día tras día. Que Dios nos dé su gracia, su bendición, su seguridad, su amparo, y poder vivir justamente al amparo de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminar con una oración. No olvide el servicio de esta tarde, a las 5 en punto estaremos iniciando. 5 de la tarde, hoy domingo, siguiente servicio de predicación y de adoración a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has concedido en esta mañana en el templo. Hemos venido sabiendo que vendríamos a llenar nuestro corazón y nuestra mente de tu palabra, de fortalecernos espiritualmente. Y ahora, al permitirnos, Señor amado, regresar a nuestros hogares, concédenos tomar ánimo y aliento para volver esta misma tarde y
poder volver y aprovechar una hora, hora y 15, hora y media tal vez, de poder estar nuevamente involucrados en el servicio, en el canto, en tu palabra, en el convivir con los hermanos, el cantar juntos los himnos. Señor, gracias por mantenernos unidos en tu palabra y en el amor de tu Hijo Jesucristo. Pedimos por el pastor y por su esposa, pedimos que les guardes, les cuides. Usa al pastor en la predicación allá en Puebla para que tu nombre sea enaltecido y sea glorificado en las enseñanzas, predicaciones que se expongan. Tráeles con bien, con tu bendición. Y entre tanto eso sucede, haznos llegar con felicidad esta misma tarde. Despídenos con tu bendición. Oramos para que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo nos acompañen hoy y todos los días hasta tu pronta venida. En Cristo Jesús. Amén.